adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Hola, hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia. Ya los extrañaba, hacía días que no nos encontrábamos a través de estos audios y poder entrar a sus casas y a sus corazones con la palabra de Dios. El tema que hoy les traigo es un tema sobre sanidad física y he hecho algunas preguntas. ¿Es la voluntad de Dios sanar a los enfermos? Hermanos y hermanas, hasta que usted esté seguro y convencido o convencida de que la voluntad de Dios es sanar a los enfermos, no podremos ser sanos. ¿Por qué? Porque nadie puede reclamar a Dios aquello que no sabe que Él quiere dar, y realmente Dios quiere darnos esa sanidad. He hecho otra pregunta. ¿Es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos o sanar a algunos? Y todo esto lo voy a contestar conforme a la palabra. ¿La enfermedad viene por la voluntad de Dios? Esa es otra pregunta. Hermanos, desgraciadamente algunas denominaciones tienen por norma enseñar que los milagros y las sanidades fueron para la era de los apóstoles y que Dios ya nos sana. Y esa ignorancia los ha sometido a la enfermedad. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Supongamos que usted dice que la enfermedad que padece es la voluntad de Dios para su vida, es decir, que es una bendición para probar su fe y hacerlo más humilde. Recuerde lo que dice la palabra, que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y perfecta. Si la enfermedad en su cuerpo es parte del plan de Dios para usted, entonces mi pregunta es ¿por qué va al médico? Se estaría quitando la bendición. Hermanos y hermanas, la Biblia es clara que la voluntad de Dios ha sido siempre sanar a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios y ovejas de su prado. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo sirvió para perdonar todos nuestros pecados, sino, como dice la Escritura, y lo establece, y por sus llagas ya fuimos sanados. Jesús es el médico de los médicos, es el médico por excelencia, pues siempre que estuvo en la tierra, ningún enfermo que buscó en él sanidad volvió a su casa enfermo. Jesús sanó a todos los enfermos, liberó a todos los oprimidos por el diablo y pagó el precio por la salvación de toda la humanidad. Así que la sanidad está en la naturaleza de Dios. Si usted va a Éxodo 15:26 y dice la palabra, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta palabra, tu sanador, en el vocablo, es un vocablo o palabra hebrea que significa Rafá, que significa médico o doctor. De hecho, en hebreo moderno se usa la misma palabra Rafá para llamar al médico natural. Entonces Dios nos está diciendo, yo, Jehová, soy tu sanador. Él mismo se está revelando como el médico de su pueblo. También la frase yo soy el que soy, le dijo el Señor a Moisés cuando le digo, ¿y qué le voy a decir a Faraón? Yo soy el que soy. Yo soy, que está en tiempo presente, es el nombre propio de Dios y quiere decir, yo soy tu Señor que estoy sanándote todo el tiempo. Yo soy Jehová tu doctor y continuaré sanándote si cumples ciertas condiciones que ahí están: hacerlo recto delante de sus ojos, dar oído a sus mandamientos, guardar todos sus estatutos. Entonces ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te la enviaré a ti. Pero uno de los más importantes de estas condiciones es oír su voz. Comienza diciendo Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. En hebreo se lee así, si oyeres oyendo la voz de Jehová. ¿Qué significa? Eso significa oír con ambos oídos.
Hay gente que oye a Dios con el oído derecho y con el oído izquierdo oye a Satanás. La palabra de Dios entra por el oído derecho y la del diablo por el oído izquierdo, y esto produce confusión, incredulidad y duda. Pero ¿qué es lo que tienes que oír? Tienes que oír que Jehová es tu continuo sanador y que es su voluntad, escúchame bien, es su voluntad sanar tu cuerpo y todo tu ser integralmente, espíritu, alma y cuerpo, porque somos un ser tripartita. Por tanto, recibe lo que te pertenece, no porque tú o yo hayamos hecho algo o méritos para ganarlos, sino por la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios que se inclinó para salvarnos y para levantarnos. El gran secreto para recibir nuestra sanidad es oír oyendo, es decir, y Dios será nuestro doctor, nuestro médico. Oír con ambos oídos para que no haya confusión en nuestras vidas. Usted se preguntará, ¿acaso ha cambiado Dios desde el principio de los tiempos? En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y si usted va a Hebreos 13:8, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, Dios no cambia. Siempre es nuestro Rafa, nuestro médico, y podemos ir a Él a buscar y recibir nuestra sanidad. También recuerde lo que dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que los que cambiamos somos los seres humanos. Pero Dios no cambia. Si sanó ayer, también sana hoy y sanará mañana. La voluntad de Dios se revela en nuestras vidas a través de Jesucristo. Voy a leer para ustedes Hechos 10:38 y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es la conclusión más clara del ministerio de Jesús, hablada por el apóstol Pedro en la casa de Cornelio el Romano. Note que la deidad completa se reúne en el ministerio de sanidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está claro que los tres participan, que la sanidad es de Dios, repito, la sanidad es de Dios, y que la enfermedad no es de Dios, y que el Padre y el Espíritu Santo trajeron esta sanidad a los hombres a través de Jesucristo. No hay registro en la Escritura de que Jesús haya rechazado a alguna persona que se le acercó buscando sanidad. Por ejemplo, en Lucas 6:19 dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Recuerdan el pasaje aquel de aquella mujer que tenía flujo de sangre? Me parece que eran 12 años de tener flujo de sangre. Narra la Biblia en los evangelios que había gastado todo su dinero y nadie la había podido sanar. Y el Señor iba y había mucha gente, una aglomeración, pero ella tocó el manto y él dijo, alguien me tocó porque poder salió de mí, y toda esta historia. Así que Jesús nunca le dijo a alguien, esta enfermedad es la voluntad de mi Padre para ti, o esta enfermedad es muy seria y yo no la puedo sanar. Usted me dirá, pero la enfermedad que tengo es muy, muy grave y tengo mucho tiempo de tenerla y es muy difícil para Dios sanarme. Hermano y hermana, renunciemos a la incredulidad, a la duda y abracemos la fe de que Él quiere sanarnos y que su milagro es posible hoy. Recuerden lo que dice la palabra, que al que cree, todo le es posible. Entonces, la obra que el Padre hizo en la cruz, que el Padre Eterno hizo en la cruz, mediante la muerte de Jesús, usted la encuentra citada en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, verso del 3 al 5, y también en 1 Pedro 2:24. Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted le da vuelta ahí a la página y buscamos Primera de Pedro 2, verso 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso dice la palabra. La obra de Jesús fue para darnos provisión en la dimensión espiritual y para pagar por nuestra rebeldía, por nuestro pecado y por nuestra iniquidad o maldad. En la cruz Jesús proveyó para toda necesidad espiritual, emocional y física que cualquier ser humano pueda tener en este tiempo y para la eternidad. Quiero decirles, hermanos, que la voluntad de Dios es revelada a través de la palabra escrita y a través de su Santo Espíritu. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pues tenemos que escudriñar la palabra. Por eso el apóstol Pedro nos habla que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y ahí sigue, ahí se la vamos a poner, 2 Pedro 1:19. Pero ahora yo quiero que veamos Proverbios 4:20, del 20 al 22. Dice la palabra así: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. En estos versículos nos habla de que si confesamos la palabra de Dios, si la obedecemos y la guardamos en nuestro corazón, será medicina a nuestro cuerpo y vida. Hay que activar la palabra de Dios. ¿Qué es activar? Confesar creyendo esa palabra. La palabra de Dios, escuche, es medicina a nuestro cuerpo y es vida. Por eso es importante y es preventivo hablar la palabra de Dios a nuestro cuerpo, activar esa palabra. Así, hermanos, si usted está enfermo, comience a oír la palabra de Dios, oiga mensajes de sanidad en casa, en el automóvil, continuamente medite, confiese y crea la palabra de Dios y será otra persona sanada por el poder de la palabra de Dios. Cuando oímos de continuo la palabra, nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque la fe no está en el aire. La fe se basa en creer y confesar la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, usted se ha preguntado cómo entró la maldición de la enfermedad a la humanidad. Realmente, la maldición de la enfermedad vino sobre la humanidad cuando Adán, o el primer Adán, desobedeció a Dios y a su palabra. Entonces se aparta del gobierno de Dios y se independizó. Una vez que esto sucede, que Adán y Eva se desobedecen a Dios, Satanás pudo gobernar sobre ellos. La grave consecuencia que esto trajo fue que la maldición se triplicó y se extendió a toda la raza humana. Ahora, ¿en qué consiste la triple maldición? Que la misma está compuesta por pecado. El pecado me separa de Dios, porque Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios y de continuo. Trajo pobreza. Sí, hermanos, la pobreza extrema es una maldición, y la enfermedad. Sí, señores, la enfermedad. El pecado de Adán dio lugar a la maldición de la enfermedad. Debemos aprender a ser libres de esta maldición y a retener la sanidad por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y el poder que Él conquistó en la cruz. ¿Qué es la enfermedad? Alguien definió la enfermedad así, que la enfermedad es una perversión demoníaca de la obra perfecta y creativa de Dios. La palabra de Dios es clarísima cuando afirma que Cristo nos redimió de la maldición de la enfermedad. ¿Qué es redimir? Nos liberó, nos rescató. En Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Entonces, ¿qué era redimir? Liberar, rescatar. Cristo nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley. El propósito de Satanás
es corromper, hurtar, matar y destruir. Por eso cada vez que un enfermo se sana, se está deshaciendo una obra del diablo. Recuerden lo que dice la palabra, que para eso apareció, eso está en la epístola de Juan, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es el origen de las enfermedades? Según las Escrituras, todas las enfermedades están directamente relacionadas con actividad demoníaca. Jesús trató a los enfermos y a los atormentados por demonios en la misma forma, usó las mismas palabras y reprendió a un espíritu. La razón, eso está en Lucas 13, versos del 11 al 12. La razón por la que Jesús vino a esta tierra está clarísima, donde yo acabo de decirles, en 1 de Pedro 3:8, que dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La última parte del versículo, para deshacer las obras del diablo. Hay muchas enfermedades que vienen a nosotros y tenemos que reprenderlas. La pregunta, si es la voluntad de Dios sanar, es incorrecta después de todo lo que les he expuesto. La pregunta debe ser, ¿cómo puedo apropiarme de la sanidad de lo que Jesús ya proveyó en la cruz si ya todo está pagado, terminado y consumado? Quiero decirles que la gente que ministra sanidad a nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa o efectúa la sanidad en nosotros. Él fue quien sopló y formó el cuerpo humano. Y todo cobró vida cuando el aliento divino entró en el cuerpo del hombre. Entonces no hay nada más lógico que recibir la sanidad divina a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien sostiene o mantiene nuestro cuerpo en santidad y en salud y le ministra fortaleza cuando está débil. En Romanos 8:11 dice así, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La salud divina y la sanidad del cuerpo son para que la vida de resurrección de Jesús se manifieste en nuestra vida carnal. Recuerde que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el Espíritu Santo que ahora mora en usted y yo. Aunque nosotros no tenemos un cuerpo inmortal porque todos vamos a morir, tenemos suficiente vida de resurrección para ser sanados y vivificados, es decir, para mantenernos en salud, y ese es el Espíritu Santo. Este es un nivel más alto que la sanidad. Vivir en la tierra sirviendo a Dios con un cuerpo saludable, eso es maravilloso. Hay personas que creen que recibir sanidad es lo mejor de Dios y realmente es maravilloso, pero es mucho mejor vivir en salud divina y no enfermarse. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es el medio que usa el Espíritu Santo? El medio más común que el Espíritu Santo usa para sanar a su pueblo es a través de la palabra de Dios, activando la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Salmo 107:20. Cuando leemos este versículo, encontramos estos puntos, los liberó y los sanó. Hermanos, la salvación, la liberación y la sanidad vinieron por su palabra. Ahora, ¿cómo recibir sanidad y vivir en salud? La palabra de Dios, ya lo leímos en Proverbios 4, verso 20 en adelante, es medicina a nuestro cuerpo. Tenemos que meditar la palabra de Dios, tenemos que creerla y atesorarla en el corazón y confesarla, activarla. Esta es la provisión divina para recibir sanidad y vivir en salud. Cuando el Espíritu Santo y la palabra se juntan, el poder creador del Dios Todopoderoso está disponible para usted y para mí. Por eso en la tercera epístola de Juan, en el 1:2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El secreto para guardar está en guardar la palabra de Dios en el corazón, practicarla, hablarla, obedecerla, y eso es lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:8. Hermanos, si queremos que la gente reciba la sanidad, tenemos que enseñarle la verdad en esta área. Es la única manera para que todos crean y sean sanados.
Dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Confesar la palabra de Dios, ahí es donde está el poder de la vida y de la muerte. Es una decisión que cada uno debe tomar, y ahí está el poder para vivir sano. Prosperar, tener salud y alcanzar buena salud y tener éxito están relacionados con nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Si usted confiesa la palabra de Dios y la obedece, entonces prosperará y vivirá en salud. Por medio de los dichos de nuestra boca, tenemos la posibilidad de escoger el camino de la enfermedad o el camino de la salud, el de la vida o el de la muerte. Escogemos la maldición cuando continuamente estamos confesando enfermedades y todo lo negativo, la destrucción. Y escogemos vida cuando nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios baja al corazón y lo único que debemos hacer es obedecerla. Escoja bendición diciendo: yo soy sano en el nombre de Jesucristo. Jesús pagó por mis enfermedades en la cruz del Calvario. Por su llaga estoy sano. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y para nuestros huesos, y es vida. Declare ahora mismo: yo quiero vida, yo quiero salud, yo quiero prosperidad. En el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios es medicina y es vida para nuestros huesos. Una de las grandes maldiciones del pueblo de Dios es ser pasivo y no hacer nada. Necesitamos abrir la boca, necesitamos activar la palabra, declarando esa palabra, creyéndola en el corazón, que es el dicho que salió de la boca de Dios. Y recuerde que dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Que Dios les bendiga. Mañana continuaré, si Dios lo permite, con ese tema, y no se lo pierda porque vamos a hacer una oración poderosa de sanidad.